Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Miquel. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. No se van a olvidar marcar la asistencia que está en el chat. Bueno, creo que ya podemos comenzar, ¿no?, la clase de hoy. Bueno, como les decía, ¿no?, hoy vamos a seguir todavía repasando algo de los ejercicios para el examen de la próxima semana. Entonces, ayer estábamos viendo estos ejercicios, ¿no?, que tienen que ver con lo que es el desplazamiento de las señales, ¿no?, en el tiempo. En este caso habíamos visto, ¿no?, el inciso C, ¿no?, que hacía que la señal se vuelva, ¿no?, más pequeña, ¿no?, o se comprima, ¿no? Entonces, tal vez sería interesante, ¿no?, ver o realizar entonces lo que tenemos que hacer en este caso es
ver, por decir, ¿no? Podemos hacer este ejercicio, el inciso B, ¿no? Entonces, en el inciso B tenemos lo que es una operación de, en este caso, ¿no? Reflexión, porque nos pide que encontremos la señal x3 menos n, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es darle la vuelta, ¿no? A esta señal. Y luego recién tendríamos que hacer la operación de desplazamiento en el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que teníamos que hacer, ¿no? Es primero, ¿no? Para el inciso B, si queremos encontrar esta señal, ¿no? X de 3 menos n, ¿no? Entonces, en este caso, la primera operación que tendríamos que hacer, ¿no? En este caso es, ¿no? Hacer primero la operación, ¿no? De reflexión. Le ponemos la señal intermedia y igual a la señal de menos n, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es algo así como darle la vuelta, ¿no? Entonces, donde era menos, ¿no? Va a ser más en el tiempo nomás, ¿no? Y lo que es la parte de la amplitud se mantiene, ¿no? Entonces, si nosotros le damos la vuelta, algo así, ¿no? A esta señal, entonces nos va a quedar, ¿no? Que vamos a tener valores en menos 3, menos 2, menos 1, 0, y estos se van a volver positivos, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, si hacemos esta operación, ¿no? La operación de la reflexión, ¿no? Entonces, la señal, ¿no? Quedaría más o menos, ¿no? De esta forma, ¿no? Si es que la graficamos, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Lo que ha ocurrido es, ¿no? Que donde era, en este caso, ¿no? Con relación a la señal original, ¿no? Si es que la volvemos a armar, ¿no? Entonces, es como si lo estuviéramos viendo con un espejo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? El valor que estaba en menos 3, hemos hecho en 3 positivo, pasa con su mismo valor a menos 3 negativo, ¿no? En menos 2, ¿no? Valía 1, entonces, ¿no? Sigue valiendo 1, pero se vuelve negativo el tiempo, ¿no? En menos 1 también sigue siendo 1. El de 0 se mantiene, ¿no? No cambia. El de 1 sigue siendo 1. El de 2, ¿no? Sigue siendo un medio. Y el de 3, ¿no? Nada más que estos cambian, ¿no? Ya no son menos 1, menos 2, menos 3, no son 1, 2, 3 y 4, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, esta sería la señal intermedia, ¿no? Entonces, primero estamos haciendo la reflexión, ¿no? Estamos restando, ¿no? Y luego recién vamos a hacer la operación de el escalamiento, o la suma, ¿no? En este caso, el desplazamiento en el tiempo, ¿no? ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Bueno, creo que no hay dudas, ¿no? Entonces, la siguiente operación que tendríamos que hacer, ¿no? Una vez que tenemos, ¿no? Esta señal, es, ¿no? Hacer el desplazamiento, ¿no? En este caso, o el corrimiento del tiempo, ¿no?
la señal final, ¿no? Podríamos decir y de n va a ser igual a la señal, ¿no? B de n, podríamos decirle que es más 3, ¿no? B de n más 3. Entonces, esto implicaría, ¿no?, un desplazamiento en el tiempo, ¿no? En este caso lo que tendríamos que hacer es, como se dice, la señal tendría que irse, ¿no?, en 3 unidades hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿no?, tendríamos que decir n más 3 es igual a menos 3, entonces se iría en menos 6, ¿no? Luego en menos 5, ¿no? Menos 4, menos 3, ¿no? Entonces, toda la señal se va a desplazar, ¿no?, en una unidad, ¿no?, hacia el lado izquierdo, ¿no?, en este caso. Y comenzaría en un valor, ¿no? En este caso podríamos hacer los cálculos, ¿no?, para no equivocarnos, ¿no? Entonces tendríamos, ¿no?, n más 3, ¿no?, en este caso, ¿no?, tendremos con el formato, ¿no? Entonces, n más 3 es igual a menos 3, ¿no? Entonces este punto, que sería el de aquí, ¿no?, se va a tener que recorrer, ¿no? En este caso ya no va a estar en menos 3, ¿no? Entonces va a estar en n igual a menos 6, ¿no? Porque menos 3 más 3 sería 6, ¿no? Lo mismo, ¿no?, con los demás puntos, ¿no? Todos se van a ir recorriendo, ¿no?, en 3 unidades, ¿no? El siguiente, ¿no?, por decir este otro, que está en menos 2, ¿no? Entonces tendría que ir, ¿no?, aquí menos 2, aquí sería menos, ¿no? Entonces n tendría que ser igual a menos 5, ¿no? Y así, ¿no? Todos los puntos se van a ir recorriendo, ¿no? Entonces, y nuestra figura final, ¿no? Vamos a volver a graficar. Entonces, en este caso, iríamos con, el primer punto estaría en menos 6, ¿no? Entonces, vamos a los índices. 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, ¿no?, menos 1, y arriba tendríamos 2, ¿no?, que sería 0 y 1, ¿no? Entonces va a quedar la señal final, ¿no?, la señal final, más o menos de esta forma. Entonces lo único que va a variar son los índices, ¿no? Entonces, en vez de empezar en menos 3, ¿no?, empieza en menos 6, luego es menos 5, luego menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1, ¿no?, que sería el último punto, ¿no? Y esta sería recién, ¿no?, la señal que nos han pedido, que sería la señal x de 3 menos n, ¿no?, la señal final, ¿no? Entonces así va a ir variando, ¿no? Entonces, de esta forma tendríamos que realizar, ¿no?, estos ejercicios, tomando en cuenta esos valores, ¿no?
¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Dijo que primero se hace el de reflexión y luego de desplazamiento, ¿no? ¿Qué ocurrimiento? Sí, esa es una regla, ¿no?, que habíamos visto cuando tenemos operaciones compuestas. Primero la reflexión y luego el desplazamiento, ¿no? Y en el caso de que una función esté compuesta por varias operaciones, ¿cuál sería el orden? Bueno, ahorita, según lo que vimos en teoría, ¿no se acuerdan? La regla de precedencia. Ahorita les hago el recuerdo, ¿no?, en el caso de las operaciones compuestas, ¿no? Entonces habíamos dicho, en este caso, ¿dónde está? Por aquí está. Sí, ¿no? Entonces, dice, primero, la regla dice, ¿no?, para el cocimiento y el escalamiento. Entonces, ¿no?, primero se debe hacer la operación de corrimiento. Entonces, cuando tenemos, ¿no?, en este caso, ¿no?, a ver, vamos a volver a colocar acá. En el caso de que tengamos una operación de este tipo, ¿no?, entonces, la regla dice, primero hay que hacer el corrimiento y luego el escalamiento, ¿no? Primero se debe hacer la operación de corrimiento y luego la operación de escalamiento, ¿no?, en este tipo de ejercicios, ¿no?, cuando tenemos estos valores, ¿no? Debería de darnos, ¿no?, en algunos casos sale, ¿no?, valores distintos, pero si seguimos, ¿no?, esta regla, ¿no?, entonces primero hacer, dice, el corrimiento y luego hacer el escalamiento, ¿no? Entonces, para estos, para estos ejercicios, ¿no? Aunque aquí creo que nos hemos equivocado, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hacemos en este orden, ¿no? A ver, veamos si es que sale lo mismo, ¿no? En este caso, ¿no?, si nosotros tomamos el camino, este otro camino, ¿no? Vamos a ver si es que sale lo mismo, ¿no? Por decir, ¿no?, tenemos esta señal, como vemos, y en este caso si aplicamos esta regla, ¿no? Entonces, esta regla dice primero hacer el corrimiento, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer primero, ¿no?, en este caso, vamos a encontrar esta señal. Entonces, primero tendríamos que desplazarla en 3, ¿no? Vamos a hacerlo de forma rápida, digamos, ¿no? Entonces, nosotros desplazamos la señal en 3, ¿no? Entonces, tendríamos aquí, ¿no?, B, nuestra señal intermedia, ¿no? Vamos a ver qué pasa si hacemos en este orden, ¿no? B de N más 3 sería primero, ¿no? Entonces, solo desplazarla en este caso, 3 unidades, ¿no? Entonces, en este caso, la señal que encontraríamos, ¿no? Entonces, si hacemos de esta otra forma,
sería, ¿no? Comenzaría en este caso, ¿no? Si hacemos, ¿no? N más 3, en este caso N minúscula, igual a menos 4, entonces, ¿no? N igual a menos 7, ¿no? Entonces, si en este caso la señal se retrasaría, ¿no? Y comenzaría en menos 7, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de regraficarla, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver cómo sería la señal, ¿no? Entonces, comenzaríamos en menos 7, ¿no? Luego sería menos 6, luego menos 5, ¿no? Menos 4, y así hasta llegar al otro valor. Entonces, si hacemos en este caso, vamos a ver cuál sería nuestro resultado. Entonces, menos 7, menos 6, luego vendría, ¿no? Menos 5, menos 4, menos 3, ¿no? Menos 2, ¿no? Y 0, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿no? hacemos primero este trabajo, entonces nuestra señal quedaría así, ¿no? Sería la misma señal que la señal original, pero desplazada en 3, ¿no? Comenzaría en menos 7, en menos 6, en menos 5, menos 4, menos 3. Y terminaría en 0, ¿no? Y si ahora, ¿no? Por decir, hacemos la otra operación, ¿no? La otra operación es esto de acá, ¿no? Entonces la señal final y de n, ¿no? Entonces, ¿no? Y de n es igual a la señal p de menos n, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso es darle la vuelta a esta, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, la señal comenzaría en 0, luego iría 1, 2, hasta 7, ¿no? Vamos a ver. Damos la vuelta, ¿no? La señal, simplemente tendríamos otra gráfica, ¿no? Entonces, la gráfica final para este caso, sí, ¿no? Sería esta. Y esta es la que hemos encontrado tomando la recomendación que nos da el libro, ¿no? Y esta es la que hemos encontrado haciendo al revés, ¿no? Entonces, en este caso vamos a comparar. Y bueno, no son iguales, ¿no? De hecho, la que hemos encontrado hace un momento no tiene, ¿no? La parte de la amplitud igual, pero en el tiempo está mal, ¿no? Tiene otros valores, ¿no? Entonces, la que está bien es esta. Entonces, esta está bien, esta está mal. Entonces, hay que cumplir entonces, ¿no? Con esta regla que nos habíamos saltado, ¿no? Entonces, para que nos salgan, ¿no? Las respuestas correctas en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, primero hay que hacer el desplazamiento, ¿no? Y luego la otra operación. Entonces, sí, buena pregunta. Entonces hemos logrado, en este caso, hacer el ejemplo para que veamos, ¿no? Que en algunos casos nos sale igual, ¿no? Si hacemos de manera distinta.
¿Alguien tuviera alguna consulta, alguna duda? Bueno, entonces esta es la respuesta correcta, ¿no? La anterior nos hemos equivocado porque hemos hecho al revés, ¿no? Primero hemos hecho la operación de escalamiento, ¿no? Entonces sería, ¿no?, en este caso la inversión, y luego recién la de corrimiento, ¿no? Entonces esta es la regla que hay que respetar, ¿no? Bueno, entonces veamos otros ejercicios, ¿no? En este caso, ¿no?, veamos el siguiente ejercicio que nos pregunta sobre la parte par y la parte impar, ¿no?, de una señal. En este caso, ¿no?, dentro de los ejercicios tenemos, ¿no?, este de acá, que nos pregunta, ¿no?, que determinemos cuál es la parte par y la parte impar, ¿no?, para esta señal. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, ¿no?, es buscar una fórmula que nos permita calcular la parte par y la parte impar, ¿no? Entonces, de forma, digamos, sencilla, ¿no?, existe una forma de hacer esta operación, ¿no? Entonces, en el caso de que queramos calcular tanto la parte par o la parte impar, ¿no?, de una señal, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula, ¿no? La parte par de la función, dice, ¿no?, es, ¿no?, x de t más x de menos t dividido entre 2, ¿no? Y la parte impar es x de t menos x de menos t también dividido entre 2, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿no?, lo que tendríamos que realizar, ¿no?, para encontrar la parte par y la parte impar, ¿no?, entonces tendríamos que hacer, ¿no?, en este caso, ¿no?, la suma, en este caso, ¿no?, de las dos partes, en este caso, y dividirlo entre 2, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? xt más, ¿no?, x de menos t, ¿no? Entonces, en el caso de x de menos t, la señal sería exactamente igual, pero habría que, en este caso, darle la vuelta, ¿no? Entonces, la reflexión, ¿no?, lo único que va a hacer es colocar la señal, ¿no?, pero va a comenzar en menos 2 y va a terminar en 0, ¿no? Entonces, en este caso, para esta señal, lo que tendríamos que hacer es, ¿no?, entonces tener en cuenta esos valores, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta, ¿no? Entonces, en este caso, esto, aquí está.
Entonces, lo que tendríamos que hacer, ¿no?, es encontrar la señal x de menos t, ¿no? Entonces, el x de menos t, como habíamos visto, simplemente es, ¿no?, la misma señal, pero dándole la vuelta, ¿no? Eso quiere decir que la señal x de menos t va a comenzar en menos 2, ¿no? Y va a terminar en 0, ¿no? Entonces, más o menos, vamos a tratar de dibujar. Y quedaría más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, en menos 2, ¿no?, menos 1 y 0, ¿no? Entonces, esa sería la señal x de menos t, ¿no? Ahora, para la parte par, entonces, ¿qué podríamos decir? La x par entonces sería la suma, ¿no?, de las dos, pero hay que dividir entre 2, ¿no? Entonces quiere decir que el valor máximo al que tendría que llegar, ¿no?, en ambos casos sería 1 dividido entre 2, ¿no? Un medio, ya no llegaría a 1, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos operación, entonces la señal par, ¿no?, de esta función quedaría de esta forma, ¿no? Entonces sería la suma de las dos, ¿no? X de t más x de menos t dividido entre 2, ¿no? Entonces comenzaría en menos 2 y terminaría en 2. Y bueno, el pico máximo sería de un medio, ¿no? Nada más. Y para la parte impar sería similar, ¿no? Lo único que en el caso de la parte impar es con signo menos, ¿no? Entonces este sería, ¿no?, negativo. Entonces la suma sería xt, que es el mismo, ¿no?, pero es menos, ¿no?, menos xt, x de menos t, ¿no?, menos este. Pues este tendría que irse hacia abajo, ¿no?, volverse negativo, dividido entre 2, ¿no? Entonces, en el caso de la parte impar, simplemente habría que decir, va a quedar este, ¿no?, hacia abajo y el otro hacia arriba. Entonces, en este caso, la parte impar sería casi igual, pero tendríamos valores también negativos, ¿no? Nada más que esto. Entonces
La impar tendría estos valores, ¿no? Desde -2, aquí sería pero menos un medio, y aquí arriba sería un medio, ¿no? Entonces, de esa forma tendríamos que realizar, ¿no? Si es que nos piden la parte par y la parte impar de una señal, ¿no? Simplemente con esta fórmula, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Ya esas fórmulas es para cualquier función, ¿no? En tiempo, ¿sí, no? Sí, exactamente, sí. No sirven para cualquier función. Bueno, tanto continuas como discretas, ¿no? De la misma forma se tendría que hacer, ¿no? Bueno, ahora veamos lo que son las señales de energía y las señales de potencia, ¿no? Entonces, vamos a ver en este caso, ¿no? La clasificación, ¿no? Entonces, las señales de energía y las señales de potencia que también habíamos visto, ¿no? Entonces, por decir, si tenemos esta señal, ¿no? Vamos a tratar de copiarla. En este caso, ¿no? Nos piden que calculemos o veamos si esta señal es de energía o si es una señal de potencia, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, ¿no? Las fórmulas, en este caso, ¿no? Para calcular la energía y la potencia de las señales, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. En este caso tenemos, ¿no? La energía de una señal, ¿no? En este caso tiene esa fórmula, ¿no? Y la potencia, ¿no? La potencia promedio, ¿no? De una señal tiene esta otra fórmula, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Que veamos si esta señal es de energía o de potencia, ¿no? Entonces habíamos visto, ¿no? En teoría que estas definiciones, ¿no? Son algo así como excluyentes, ¿no? Entonces, una señal o es de energía o es de potencia, ¿no? No puede ser los dos, ¿no? Entonces, ¿no? Una señal dice puede tener energía, pero su potencia promedio va a ser cero, ¿no? Y si fuera una señal de potencia, entonces esta tendría energía infinita, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen nuestros conceptos, ¿no? Los conceptos de energía y de potencia. Entonces, en este caso, ¿qué dirían ustedes? Esta señal x de t que tiene un valor de t entre 0 y 1 y un valor de 2 menos t entre 1 y 2 y 0 en otros casos, ¿será de energía o será de potencia?
Bueno, para responder tendrían que ver las características, ¿no?, de esta señal. Entonces, para la potencia promedio, si es que queremos calcular, uno de sus condicionales es que esta señal debe tener un periodo, ¿no?, un valor t, ¿no? Entonces solo podríamos aplicar la potencia de una señal a una señal con periodo t, ¿no? Para este caso, el tiempo, en este caso continuo, ¿no? Y en este caso, esta señal no tiene, ¿no?, un periodo, entonces no se repite en el tiempo. Entonces no podríamos hacer, ¿no?, esta operación. Entonces, ¿no?, podríamos decir como esta señal no tiene periodo, entonces no se puede calcular su potencia promedio. Entonces no tiene potencia promedio. No podemos calcular su potencia promedio, ¿no? Entonces, por ende, sí tendría que tener, ¿no?, energía. Entonces, su energía, ¿no?, la energía de la señal, en este caso, sería una integral desde menos infinito hasta más infinito de la señal elevado al cuadrado. Entonces sí, en este caso, como tenemos esta señal, no tenemos el periodo, entonces lo que tenemos que calcular es su energía, ¿no? No podemos calcular la potencia, ¿no?, de esta señal. Entonces en este caso habría que realizar, ¿no?, lo que es el cálculo de la integral, ¿no?, de la integral. Entonces en este caso podríamos decir, ¿no?, que la señal vale t entre 0 y 1. Entonces tendríamos que colocar o dividir en dos integrales, ¿no?, entre 0 y 1. Entonces la señal vale t, ¿no? Entonces tendríamos t, pero hay que elevar al cuadrado. Y hay que, ¿no?, diferenciar de t, ¿no?, más, ¿no?, la otra que sería 2 menos t, ¿no? Aquí tenemos otra integral. La señal vale entre 1 y 2, ¿sí? Entre 1 y 2 vale 2 menos t, ¿no? Y misma forma, 2 menos t, ¿no?, hay que elevar al cuadrado. Y tendríamos que calcular estas dos integrales, ¿no? Entonces, ¿no?, se puede hacer de forma sencilla, ¿no? La primera parte, ¿no?, sería, en este caso, t al cubo, ¿no?, su integral, dividido entre 3, ¿no? Y hay que evaluar entre 0 y 1, ¿no? Vamos a buscar, permita evaluar. Entonces, entre 0 y 1, ¿no? Bueno,
Aquí, bueno, lo que tendríamos que hacer primero para que no nos equivoquemos es desarrollar el binomio cuadrado, ¿no? Tendríamos el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Sería 2 por 2, 4, más el cuadrado del segundo, ¿no? Ahí ya podríamos hacerlo. En este caso tendríamos aquí 1, un tercio sería, ¿no? Límite superior 1, límite inferior 0, entonces aquí tendríamos, ¿no? La integral de 4 sería 4t. Esto habría que evaluarlo entre 1 y 2, ¿no? Más o menos sería, ¿no? Aquí tendríamos, ¿no? 4, tendríamos una fracción. La integral sería t al cuadrado sobre 2, ¿no? Igual, ¿no? Habría que evaluar entre 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Y la última sería t al cubo, al cubo sobre 3, ¿no? Y habría que evaluarla también entre 1 y 2, ¿no? Y bueno, hay que hacer las evaluaciones en este caso. Vamos a tratar de copiar. Entonces tendríamos aquí, ¿no? Límite superior sería 2 menos inferior 1, ¿no? Menos 4, en este caso 4 entre 2, 2 directamente. Límite superior sería, ¿no? 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado también. Más, ¿no? Tendríamos 1 dividido entre 3, ¿no? Voy a colocar así. Entonces 1 dividido entre 3, ¿no? Y aquí tendríamos un límite superior, ¿no? Con el 2. Serían 2 menos límite inferior con el 1. Habría que hacer, ¿no? Las operaciones correspondientes, ¿no? Aquí tendríamos, ¿no? Un tercio más 4 sería, ¿no? 4. 2 menos 1 es 1 menos 2, 4 menos 1, 3, ¿no? 2 por 3, ¿no? Más, en este caso sería un tercio. 8 menos 1 sería 7. Y al final habría que sumar todos estos valores, ¿no? Entonces hacemos la suma. Tendríamos que ver, ¿no? Que hay que sumar un tercio.
Un tercio más 4 menos 2 por 3, ¿no? Más 4 menos 7 sobre 3, ¿no? Saldría aproximadamente 2 tercios, ¿no? A ver, revisen. Ese sería Sí, el valor, ¿no? Gracias, 2 tercios. Entonces, de esa forma, ¿no?, en la que nosotros tenemos que hacer el cálculo de la energía, ¿no? La energía. Claro que en el examen, para que no se confundan, lo que vamos a hacer es, como se dice, directamente les que directamente calculen la energía o la potencia, ¿no? Sin que estén todavía pensando, ¿no? Entonces, por decir, ¿no?, la otra señal, esta otra señal, vamos a calcular ya no la energía, ¿no?, sino la potencia, ¿no? En este caso, de una señal que sea discreta, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar calcular la potencia para esta señal. Entonces esta ya no es una señal continua, ¿no? Esta es una señal discreta, ¿no? Entonces directamente lo que tenemos que hacer es recordar las fórmulas, ¿no?, de la potencia, ¿no? Entonces en este caso vamos a comprobar si queremos calcular la potencia, ¿no? Entonces esta señal podríamos decir, ¿no?, que comienza en 0 y terminaría en 10, ¿no? Entonces para estos casos lo que tenemos que hacer, ¿no?, es primero calcular el periodo. Entonces las señales discretas, ¿no?, a diferencia de las señales continuas, ¿no?, el periodo es distinto, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, las señales discretas, ¿no?, se definen entre ciertos instantes nomás, ¿no? Entonces, nuestro periodo en este caso sería, ¿no?, la señal que va desde 0 hasta 10, ¿no? Entonces, en este caso, n sería 11, digamos, ¿no?, el periodo de duración, ¿no?, de esta señal. Entonces, y en base a eso tendríamos que hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ¿no?, simplemente podríamos calcular, ¿no?, la potencia, sería la sumatoria, ¿no?, en este caso, ¿no?, tendríamos que decir que, en este caso, ¿no?, desde 0 a 1 sobre n, hay que colocarlo. Estamos olvidando de 1 sobre el periodo discreto, ¿no?, desde n, en este caso, igual a 0 hasta, en este caso sería 10, ¿no?, hasta 10 de la señal elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ponemos x al cuadrado de n, ¿no?
Entonces habría que hacer el cálculo. Esto se va a dividir en dos, ¿no? Esto de aquí, digamos, ¿no? Se quedaría acá. Habría que multiplicarle por una sumatoria, ¿no? Se va a dividir en dos, ¿no? Dos sumatorias. En este caso, que vaya desde 0 hasta 5, ¿no? La primera parte de n al cuadrado, ¿no? En este caso, más la otra sumatoria, ¿no? Que sería, en este caso vamos a copiar, que sería desde 5, ¿no? Desde 5 hasta 10, es 10 menos n, ¿no? Menos n al cuadrado. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, si reemplazamos, ¿no? Ecuación, n vale 11, ¿no? Entonces, la primera sumatoria sería la sumatoria que va desde 0 hasta 5. Entonces, esta de acá la vamos a... No creo que se equivoca. Entonces, el primer valor sería, ¿no? Si n vale 0, entonces sería 0, pero elevado al cuadrado, ¿no? Ya, ¿no? 0 al cuadrado. El siguiente, la cuenta de n sería 1, ¿no? Más el siguiente sería 2, ¿no? El siguiente sería 3, ¿no? El siguiente sería 4 y el siguiente sería 5. Ahí ya tendríamos esta primera parte, ¿no? Después habría que reemplazar en esta otra, ¿no? Entonces aquí mismo lo vamos a reemplazar. El siguiente va desde 5, ¿no? El siguiente sería 6, ¿no? El siguiente sería 7. El siguiente sería 8, ¿no? El siguiente sería 9. La última sería 10, ¿no? Y habría que sumar todos estos valores, ¿no? Entonces aquí nos va a dar 0, ¿no? 10 menos 10, 0. Entonces si hacemos, ¿no? Las operaciones, nos va a quedar acá, ¿no? 0 al cuadrado sería 0, ¿no? 1 al cuadrado 1 más 2 por 2 sería 4, ¿no? 3 por 3 sería 9, ¿no? 4 por 4, 5 por 5, 25, ¿no? Aquí tendríamos 10 menos 5 sería 5, ¿no? Igual nos daría 25. 10 menos 6, 4. Entonces, 4 por 4, 16, ¿no? Nos quedaría 9. Nos quedaría, ¿no? 10 menos 8, 2, ¿no? 2 al cuadrado, 4. Y 1 por 1 sería 1, ¿no? Y ya, más 0 sería, entonces no tendría sentido. Y tendríamos que hacer la suma, ¿no?
de estos puntos, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? 1 más 4 más 9 más 16, 25, 25 más 16 más 4 y más 1. Saldría 110, ¿no? Y 110 hay que dividir entre 11. Y nos da una potencia de 10. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Para este ejercicio, ¿no? Entonces tendríamos que hacer, ¿no? Los cálculos, ¿no? Y de acuerdo a eso, encontrar la respuesta, ¿no? Como han visto, solo es recordar las fórmulas, ¿no? Y en base a eso, hacer los cálculos, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá. Bueno, creo que no, ¿no? Entonces va entrando una pregunta sobre energía y sobre potencia, ¿no? Bueno, algo que siempre, bueno, ¿no? Cuando hacemos por decir, ¿no? A ver, vamos a buscar una pregunta especial. En este caso, por decir, ¿no? Si nos dan una señal más o menos de este tipo, ¿no? Y nos piden, ahorita les digo, calcular la energía de esta señal. Entonces, por decir, ¿no? Algo que, bueno, pasa a veces en los exámenes, ¿no? Por decir, tenemos esta señal, ¿no? Nos dicen calcular la energía de esta señal. Aquí ustedes deben de recordar que esta señal es el producto de una señal exponencial por una señal escalón, ¿no? Un escalón unitario. Entonces, muchos en los exámenes no se olvidan de las definiciones, ¿no? Entonces, simplemente vamos a buscar la fórmula que estaba por acá, ¿no? La fórmula de la energía, ¿no? Entonces, nos piden calcular la energía de esta señal. Entonces, y algunos, ¿no? Se olvidan que esta señal vale 1 entre 0 e infinito, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan de esta señal, ¿no? Del escalón, entonces se define simplemente, ¿no? Como una señal que a partir del punto 0 hasta infinito, entonces de 0, solo vale 1, nada más, ¿no? Esta señal, ¿no? Entonces, al integrar esta señal, entonces no tienen que volver a colocarla, ¿no? Entonces, ni buscar su integral, ¿no? Simplemente lo que hace, ¿no? Esta función es delimitar, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestra integral, en este caso, va a ser la integral de la señal exponencial, ¿no? Pero los límites, ¿no? Van a ser de 0 a infinito. Entonces aquí sería, ¿no? Seguiría siendo la señal. Aquí vamos a ver. La señal E, ¿no? La exponencial. ¿No? E de menos t, ¿no?
Y bueno, sería multiplicado por 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esta señal, ¿no?, vale 1 entre 0 y infinito, nada más, ¿no? Esa es su definición, ¿no?, este de acá. Y tiene que estar elevado al cuadrado. A veces también hacen todo bien hasta ahí y se olvidan de elevar al cuadrado. Entonces este ejercicio es relativamente sencillo, ¿no? Simplemente hay que integrar este valor entre 0 e infinito, ¿no? Entonces si es que quisiéramos hacer eso, tendríamos que, ¿no?, e a la menos 2t, ¿no?, sería su integral. Entonces en este caso lo podríamos escribir mejor para no confundir. Nos quitamos esto. De 0 a infinito de e a la menos 2, ¿no? Menos 2t. 2 pasaría ahí a multiplicar, ¿no? Y simplemente habría que integrarlo, ¿no? Y haciendo la integral, entonces, ¿no?, la integral de la misma función es, ¿no?, esta misma, ¿no?, dividido en este caso sobre menos 2, ¿no? Entonces solo baja el exponente, ¿no? Y hay que evaluarlo entre 0 e infinito, ¿no? En este caso, si evaluamos reemplazamos, ¿no?, de cuenta de t, ¿no?, aquí ponemos infinito, ¿no?, aquí el otro límite sería, ¿no?, menos, ¿no?, más 0, ¿no? Entonces, en este caso también hay que recordar, ¿no?, que si un número está elevado a un número negativo muy grande, entonces este tiende a ser 0, ¿no? Se va a volver 0. Y un número elevado a la 0 se vuelve 1, ¿no? Entonces, menos entre menos nos va a dar más. La respuesta sería un medio, ¿no? Entonces, de esta forma tendrían que hacer, ¿no?, este tipo de ejercicios. No se confundan mucho cuando vean, ¿no?, el escalón. Simplemente significa que los límites van a ser de 0 a infinito, nada más, ¿no? Lo demás se mantiene, ¿no? ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Si fuera U de menos T, Ah, ya. Si fuera u de menos t, ya, también puede ser, ¿no?, un caso, ¿no?, si fuera por decir así, ¿no? Entonces, esto se daría la vuelta, ¿no? Entonces, comenzaría desde menos infinito y terminaría en 0. Entonces, si fuera u de menos t, entonces aquí va a cambiar, ¿no? Comenzaría en menos infinito
y terminaría en 0, ¿no? Y tendría el mismo valor. De esta parte, esto no cambiaría, ¿no? Porque igual sigue valiendo 1, pero los límites serían al revés, ¿no? Y en este caso la respuesta sería infinito, ¿no? Aquí tendría, ¿no?, límite superior 0, entonces este sería 1, menos, ¿no?, menos 2 por menos infinito, entonces se vuelve más infinito. Y era infinito, entonces no tendría resultado, sería infinita la respuesta para este caso. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, creo que no, ¿no? Entonces, para que no se confundan. Y bueno, lo último que también, ¿no?, va a entrar al examen, entonces es la parte de las señales, ¿no?, en este caso el escalón, y dibujar, ¿no?, con el escalón, por decir, ¿no?, estaba también dentro de los ejercicios, ¿no?, por decir, ¿no?, si nos piden dibujar las formas de onda, en este caso, ¿no?, vamos a copiar. En este caso, ¿no?, es una señal que está compuesta por, ¿no?, una señal escalón que comienza en 0 y la otra señal escalón que comienza en 2, ¿no? En 2 sería. Entonces, pues para este caso simplemente no solo es dibujar, ¿no? Vamos a ver si nos sale bien. Tendríamos, ¿no?, que graficar la primera, ¿no?, por decirlo. El escalón inicial sería aquí, ¿no? Este comienza en 0. Luego la segunda, ¿no?, que por decir aquí sería 2, digamos, ¿no? Entonces en este punto vale 2, o mejor dicho, comienza en 2, ¿no? Y sus valores son 1 y aquí son 1. Entonces la señal resultante, ¿no?, que es la resta de los dos, ¿no? Entonces al restar los dos, lo que nos va a dar, ¿no?, va a ser una señal que comienza en 0, ¿no?, y que llega hasta 2, ¿no?, porque se están restando, ¿no? Entonces esto llega a ceros, sigue siendo desde ceros 1, 1, 1, y de repente se encuentra con la otra, ¿no?, 1 menos 1, 0. Entonces en 2 se vuelve 0. Y esta sería la señal X de t. Entonces de esa forma, ¿no?, en la que hay que hacer estos ejercicios, ¿no? Si hubiera una más, ¿no?, una suma o una resta igual, ¿no?, tomando en cuenta esos valores, ¿no?, encontrar la señal que nos piden, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a este tipo de ejercicios? Este, algún acero, ¿no?
el t-2 igual a 0 para saber de dónde empiezan las señales. Ah, ya. Entonces tú dices el comienzo, ¿no? En este caso, ¿no? Esta sería la U de t normal. Entonces, como no tiene ningún valor de desplazamiento, entonces por defecto comenzaría en 0, ¿no? Ahora, esta otra, ¿no? U de t menos 2, entonces ya no comenzaría en 0, ¿no? Entonces está desplazada en 2, ¿no? Hemos dicho cuando es negativo, entonces se va a desplazar estas dos cantidades hacia el lado derecho, ¿no? Entonces hacia el lado derecho, en vez de comenzar en 0, ¿no? Esta otra comienza en 2. Entonces por eso digamos que se tiene ese desplazamiento, ¿no? ¿Esa era tu pregunta? Listo. Entonces, lo último, ¿no? Lo que vamos a recordar un poco, tiene que ver con lo que vimos recién, ¿no? Entonces, en este caso, habíamos visto que los sistemas, ¿no? Pueden tener algunas propiedades, ¿no? En este caso, ¿no? Dice determinar si los siguientes sistemas tienen cada una de las siguientes propiedades, ¿no? Pues pueden ser lineales, ¿no? Pueden ser variantes en el tiempo, pueden ser causales o también estables, ¿no? Entonces, por decir una señal cualquiera, ¿no? Vamos a colocar, ¿no? Un sistema cualquiera, ¿no? Pues en este caso lo que ustedes tienen que hacer es simplemente, ¿no? Decir, ¿no? No es necesario que lo que se dice hagan los ejercicios, ¿no? Las pruebas, ¿no? Aunque si es que tuvieran el tiempo sería, ¿no? Interesante, pero muchas veces no alcanza el tiempo, ¿no? Por decir, ¿no? El primer punto, ¿no? ¿Creen que este sistema sea lineal? Ahí tienen que recordar los conceptos que hemos visto, ¿no? De la linealidad, ¿no? Sí, no es lineal, ¿no? Lo más fácil es ver que no está elevado a alguna potencia, ¿no? Si estuviera elevado al cuadrado, ¿no? Recuerden que la entrada es x y la salida es y, entonces nada más. Entonces, como este es x de t más 2, no está elevado a ninguna potencia, entonces simplemente dicen, entonces, uno digamos, ¿no? Es lineal. 2 es invariante en el tiempo, entonces habíamos visto también esta otra propiedad, ¿no? Entonces, un sistema es invariante en el tiempo si cumple con una propiedad, ¿no? Que dice que si nosotros desplazamos, ¿no? En una cantidad n sub 0, entonces tiene que ocurrir lo mismo cuando desplazamos la entrada y también cuando desplazamos la salida, ¿no? Y habíamos notado ahí que cuando el tiempo multiplica a la entrada o le suma, ¿no? O hace alguna operación, esos sistemas dejan de ser invariantes en el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Si hicieran la prueba, entonces aquí hay un t, ¿no? Es x t más 2 por t más 2. Entonces, al estar este de acá, ¿no? Presente, multiplicando a la señal, ¿no?
podría estar multiplicando, elevándolo a la potencia, ¿no? O en otro caso, nunca va a ser invariante en el tiempo, ¿no? Entonces, directamente no es invariante en el tiempo. También se pueden colocar así, o pueden hacer también las pruebas, ¿no? ¿Alguna consulta con respecto a este punto? Creo que no, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en que este sistema no es invariante en el tiempo, ¿no? El 3, ¿no? ¿Será causal o no será causal? Entonces ahí también hay que recordar, ¿no?, los conceptos, ¿no? Pues habíamos visto que un sistema es causal, ¿no? O se dice causal si su salida en cualquier instante de tiempo depende de solo de los valores de entrada, ¿no?, o instantes anteriores, ¿no?, y no de futuros, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, la entrada es esta, ¿no? Entonces, esta salida depende de valores futuros, ¿no? Porque está con más, ¿no? No de pasados, ¿no? Entonces, solo depende de valores futuros que están desplazados en 2 unidades, ¿no?, de la señal. Y la teoría dice que debe de depender de valores actuales o anteriores. Entonces, este sistema tampoco es causal, ¿no? ¿Están de acuerdo o tienen alguna consulta? Creo que no hay consultas. Entonces, como depende de valores futuros, entonces ya no es causal. Si aquí hubiera estado menos, ¿no?, ahí sí, ¿no?, lo hubiéramos puesto como causal, pero como es más, entonces no se puede. Por último, nos preguntan si es estable, ¿no? Entonces, a simple vista podríamos ver, ¿no?, que este sistema llegaría a ser estable o inestable, ¿no? Pero eso depende mucho de la forma que tiene la señal, ¿no? Entonces, la mayoría de los sistemas que habíamos visto, ¿no?, los sistemas inestables, por lo general, ¿no?, tienen lo que es, ¿no?, retroalimentación. Entonces, si es que nuestro sistema hubiera tenido, ¿no?, de alguna forma retroalimentación, entonces, o tal vez, ¿no?, que esté multiplicando la variable, digamos, ¿no?, de alguna otra forma esté elevado, ¿no?, a una potencia, ¿no? Entonces, en esos casos sí se vuelven inestables, ¿no? Pero en este caso, la señal que tenemos, ¿no?, el sistema que tenemos, ¿no?, llegaría a ser estable nomás, ¿no? No tiene retroalimentación, no está elevado, ¿no? Si estuviera elevado x a la t, ¿no?, ahí ya sí se va a convertir en inestable, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que también es estable, ¿no? Solo tienen que responder así, ¿no?, las preguntas, y de forma similar, ¿no?, van a haber preguntas así en el examen, ¿no? Bueno, creo que hemos logrado repasar todo, ¿no?, lo que va a entrar al examen.
Entonces recuerden hacer las prácticas, ¿no? De ahí también van a salir, ¿no?, las preguntas del examen, repasar y estudiar, ¿no? Entonces, el examen va a ser más o menos, no va a ser un formulario, va a ser como una tarea, ¿no?, donde ustedes van a hacer los ejercicios, ¿no?, los ejercicios, y, ¿no?, pasado el tiempo después, tienen que subir, ¿no?, la tarea, o sea, en un formato PDF, ¿no?, sacándole fotos a lo que han hecho y subiéndolo a la plataforma, ¿no?, para que podamos calificarlo, ¿no? Ese va a ser, ¿no?, la forma del examen. Y una consulta, Adelante, adelante. para el día del el examen solo va a ser, o sea, va a ser ejercicio sin MATLAB, ¿no? O sea, solo puro resolver ejercicio como estamos haciendo ahorita. Exactamente, Gabriel, solo ejercicios como estamos haciendo ahorita. No va a haber MATLAB. Bueno, muchachos, si no hay más consultas, terminaríamos aquí, ¿no? Y nos vemos directamente la próxima semana, ¿no?, en el examen del primer parcial, ¿no?, el sábado. Bueno, chicos, chao, chao, nos vemos, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, no se olvide la grabación, por favor. Sí, ya lo estoy